demostración de esos modelos, ¿no? De esos, Profe. sí, 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 Yair. Bueno, yo tengo una, pero diría cuando estábamos hablando un poco del ámbito de la arquitectura simple, con las casas de Infonavit, hablamos también un poco ahí de lo económico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no podría ser una clara oportunidad como para con poco hacer lo que se vea bien. O sea, porque bueno, siempre que hablamos de las casas de Infonavit, hablamos de una casa sin funciones, sin vestíbulos, nada más así hecha por hacer. No sé si ahí se podría aplicar un poco lo que es la arquitectura. Sí, claro que sí, definitivamente que sí, digo, porque estamos manejando espacio, ¿no? Espacio cerrado o abierto. Entonces, el reto de la arquitectura precisamente es dominar el espacio. Y entonces, por eso en su definición dice, la arquitectura es el arte y ciencia, ¿sí? De una manera interpretativa, expresiva, sentimental, que es en el arte, y la ciencia, ¿no? Tecnológica, ¿sí? El arte y la ciencia de proyectar, dicen, proyectan unidades habitacionales, luego diseñar, adaptar los recursos de materia, ¿sí? ¿Sí? Diseñar, entonces adaptas ese diseño, ¿no? Adaptar esos recursos, y luego proyectar, diseñar y construir, hacer esa materialización, ¿no? De espacios para satisfacción de actividades y necesidades del hombre. Entonces, en la Infonavit, ¿sí? Mucha gente tiene necesidad de habitación, ¿sí? Pero tiene que ser de acuerdo a esos recursos, ¿no? Entonces hablamos modelo económico, ¿no? Entonces, esa oportunidad, claro que es oportunidad, ¿no? Y la vivienda social, por allí el premio Pritzker 2016 chileno, llamado Alejandro Aravena, le dan el premio Pritzker por la arquitectura social, ¿no? Que es vivienda. Sí, en un colectivo incluso que era de pepenadores, creo, ¿no? Por ahí así, o de escasos recursos, como una favela en Brasil o las ciudades perdidas en México, ¿no? Y entonces hace eso. Es una oportunidad, claro que es una oportunidad, pero lo que ha pasado en México que ha sido muy radical, ¿sí? Ha sido una conveniencia para los desarrolladores, ¿sí? Y ha sido que ese capitalismo ha sido muy explotador, tanto en la parte de que no le importa al desarrollador que, que sea muy incómodo, que sea muy mínimo, ¿sí? Esas dimensiones para los espacios, ¿sí? Y lo peor de todo, que está legislado, está aprobado por las leyes, las instituciones, ¿no? Y como dices, el Infonavit, Instituto Nacional para Vivienda de los Trabajadores, al servicio del Estado, ¿no? Bueno, ese es del ISSSTE, perdón, ¿sí? Y entonces ahí vemos que esa oportunidad está desvirtuada, ¿sí? Pero definitivamente que sí podemos hacer, es un nicho de trabajo. Y ahorita con las condiciones de encierro, de que la construcción, un índice económico, nuevamente nos vamos a modelo económico, ha bajado, ¿sí? Entonces, pues muchos han renunciado, han muerto por las condiciones de la pandemia, han perdido trabajos, ¿sí? Y entonces, bueno, llegan a esa manifestación de hacer ese recurso, ¿no? Y creo que es un buen nicho, ¿no? Y el Infonavit ahorita está tratando de activar de que pues la gente está pues ya cansada, ¿no? De este encierro y está abriendo crédito, pero lo está normando el poder político para que sea muy controlado, ¿sí? Y que a veces el empresario, el arquitecto, pues trabaje con lo mínimo, ¿no? Bueno, tenga sus resultados económicos mínimos, ¿no? Pero trabaje desde una manera muy, pues para mí, explotada, ¿no? Pero en este caso, pues tenemos que actuar, ¿no? Si queremos trabajar dentro de la sociedad y no nos vamos a quedar aislados, ¿sí? Y entonces ese modelo económico pues, lo maneja la parte política y nos está doblegando, ¿no? A insertarnos en esa situación, ¿no? Y entonces esa falta de libertad, pues la tenemos que conquistar mediante un pensar, una nueva manera de actuar, ¿no? Sí, y el hacer arquitectura no nada más es estar en la construcción o en el diseño o en la supervisión, ¿no? Si en el caso es esto precisamente filosofar, escribir, ¿sí? Presentar, hacer investigación, ¿no? Entonces la arquitectura es mucho más allá que construir o hacer negocio en la parte económica, ¿no? Creo que la filosofía es un parteaguas muy importante, ¿no? Muy importante en hacer arquitectura.
Jair, bueno, ya me fui más aparte de que, pues realmente la parte que me decía del Infonavit, sí, sí es un gran nicho, ¿no? Pero ahí tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo lo veo? Entonces, ahí cada uno vamos a poder volver de una manera muy individual, ¿sí? En dónde puede explotar y dar ese beneficio que realmente se toma o se manifiesta, que debe ser a nivel social, ¿no? ¿Sí? Pero no igualitario, ¿no? Social es que sea benéfico para la sociedad, pero jamás igual, ¿no? Yo creo que la igualdad nunca, ni por muy utópico que sea, la vamos a alcanzar, ¿eh? Porque siempre va a haber alguien que dirige, ¿no? Y el que dirige, siempre en la naturaleza tenemos la enfermedad del poder, del control, y se demuestra en el modelo económico, ¿no? En los modelos económicos. Yair, esa fue mi respuesta a tu aportación o comentario, ¿no? Que si es el nicho, pues sí lo es, ¿no? No sé si pude aportar algo a ese comentario que haces, ¿sí? Tú dices, ¿no? Sí, 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 profe. Sí, es que también, bueno, he visto fotos que se han infiltrado de ya nuevos diseños de esas casas de Infonavit y pues, no son tan malos como los de ahorita, pero dije, pues sí, sí se puede hacer algo mejor, ¿no? Darle, no sé, una fachada mejor o una organización mejor, cosas así. Sí, pues allí tienes un nicho de trabajo, ¿no? Hasta incluso puede ser ya tu tema de tesis, ¿no? Sí, y es un tema muy amplio, ¿eh? No nada más de tesis, o sea, es investigación eso, ¿no? Entonces ya incluso ya es para especialidades, ¿no? Ese dices, es el nicho de trabajo. Sí, pues es un nicho, ¿no? Investigación es una especialidad, una maestría, doctorados, ¿no? Pues doctorados, incluso te digo, hay un área de la parte del posgrado ahí en la ICT Camachalco, este, porque hay la maestría y el doctorado en ciencias de la arquitectura y el urbanismo, ¿sí? Y hay dos áreas, uno que es arquitectura y otra que es urbanismo, y luego hay talleres, ¿sí? Y un taller que se llama vivienda, ¿sí? Vivienda sustentable. Pero sí, la parte sustentable no nada más habla de la parte romántica, ¿no? Que a veces nos vende la parte mercantilista, que es la ecología y todo eso, ¿no? Sino sustentable va más allá, ¿no? De los factores, ¿no? Que son básicos, que es el medio ambiente, luego el actuar de la sociedad de ese medio social, y luego qué tanto explotamos de ese lugar natural, de ese medio ambiente, que es el recurso económico, ¿no? Es donde ya entra el modelo económico y que realmente tiene que ser en equilibrio, más no que destaque más una cosa que la otra, ¿no? Y entonces te digo, por eso puede haber esos nichos, ¿no? De continuar en investigaciones, especialidades, maestrías y doctorados, ¿no? En vivienda, ¿no? Sí, porque no está resuelto, ¿no? La mayor parte de las obras arquitectónicas que se gestan en cualquier sociedad es vivienda, ¿no? La población vive en casa, departamento o como le llames, ¿no? Pero es su vivienda, ¿no? Y entonces hay categorías de vivienda social, vivienda de interés social, vivienda de interés medio, vivienda residencial, sí, pero también la vivienda puede ser unifamiliar, puede ser dúplex, triplex, plurifamiliar, ¿no? O multifamiliares, ¿sí? Como por ahí mencionaron de algunas obras que eran multifamiliares, ¿no? ¿Sí? Y entonces los multifamiliares tienen todos los matices económicos, como lo menciona su propio nombre, y hay vecindades comunales como vecindades residenciales, ¿no? Y hablamos del uso mixto, ¿no? En donde hay torres de departamentos, donde hay muchas viviendas, pero no deja de ser una vecindad, ¿no? Una vecindad de caché. ¿Eh? Y entonces, digo, pues es un nicho súper interesante, ¿no? Que dices que en la parte de la vivienda, pues sí, sí, entonces hay ya temas, ¿no? Y cualquier tema que hagamos, ¿no? Si nos vamos a una visión más profunda, más reflexiva, podemos crear temas de investigación y en el caso de ustedes que están en cuarto, pues ya para unos 3 años y medio más, pues ya se van a titular, ¿no? Con un tema que tienen que justificar, ¿no? Con una teoría y una metodología de trabajo que va a ser su criterio, que es su aportación, ¿no? Que les da la licencia precisamente de que están autorizados para ejercer la profesión y esto se publicita mediante un título y se les da ese permiso, esa patente en la cédula profesional, ¿no? Que tiene un número, que ese número les da la propiedad intelectual, ¿sí? Y derechos de autor de sus proyectos, ¿no? Y que aquí pues se ha desvirtuado en México y pues hay una roba de ideas, copias impresionante, ¿no? Y entonces ahorita tenemos que estar muy conscientes que eso nos da
en la sociedad, de la parte legal, ese poder, ¿no? De tener propiedad intelectual y derechos de autor, que es nuestra cédula profesional, como ingenieros arquitectos. ¿Sí? Bueno, ya me fui un poquito más a las cosas que preguntaba Yair, pero bueno, ¿alguien más que tenga pregunta, comentario, aportación? Sí, adelante. Bueno, a lo mejor ya no quiero hablar de ese tema, pero profundizando un poco respecto al modelo económico y lo que hablaba de la vivienda, ¿cree que tenga como un beneficio estar, bueno, no sé cómo funcione lo de Infonavit, pero según yo es como que pagan y así? ¿No sería mejor implementar como arquitectura vernácula o inclusive lo de González Lobo de la arquitectura participativa? Sí, es arquitectura participativa, o sea, obviamente es la sociedad, ¿no? Es la arquitectura social y más cuando se refiere a vivienda social y cuando hay en el modelo económico son los recursos muy escasos, ¿no? Y es lo que hizo Aravena, precisamente el premio Pritzker, lo que hizo en Chile, ¿no? Este, y es arquitectura participativa, como dices, la hace González Lobo, y la participación no nada más es en ese nivel muy escaso, ¿no? De económico, sino es en todas las obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay patronatos, ¿no? Que aportan, ¿sí? A veces capital y también sus pensamientos, ¿no? En sociedades y se hacen proyectos públicos, ¿no? De obra pública, y hay arquitectura participativa, sí, en ese modelo que comenta Stephanie. Claro que sí, ¿eh? Sí, entonces, pues son nichos que a lo mejor no estamos muy empapados, muy enterados, pero también en esos nichos, si nos llegamos a insertar, podemos hacer algo mayor, ¿no? No hacer lo mismo que siempre están haciendo, sino hacer algo un poquito diferente y vamos a tener pues, un resultado diferente, ¿no? Sí, pero sí es desde ese punto de comentario que hace Stephanie, ¿sí? No sé si pude aportar a tu pregunta, a tu punto de vista, Stephanie. Sí, pero bueno, yo lo que preguntaba era que si sí les convenía a las personas que estaban como ahí en Infonavit estar ahí o mejor como hacer otro tipo de cosas, no sé. Mira, yo creo que sí conviene, ¿no? Siempre y cuando, te digo, en la arquitectura el objetivo es el dominio del espacio y satisfacer las necesidades, ¿no? Del usuario. Y creo que, pues, con la institución, si hay esa parte, o sea, sí conviene cuando hablas de hacer arquitectura, ¿no? Sí, porque si hablas de hacer economía, pues, que no la podemos desligar, pero lo principal es hacer arquitectura, satisfacer que el espacio sea pues, satisfactorio, ¿no? ¿Sí? Y entonces a donde nos presentamos esa complejidad, ¿no? De que a lo mejor podemos hacer, pero por la cuestión de la parte personal, pues tienes que adecuarte a la parte de la comunidad, ¿no? De lo social, que no, tu punto de vista no lo pueden compartir todos, ¿no? Aun a pesar que hay, digo, un modelo económico del Infonavit, un recurso, pero entonces la partida como arquitecto de sacar ese beneficio es que sea lo más satisfactorio para la sociedad, ¿no? Sí, y no necesariamente también tener una cuestión muy económica, ¿no? Aunque digo, no podemos dejar que dependamos de ese recurso para el actuar, ¿no? Pero es sacar ese mejor beneficio y como arquitectos o diseñadores estar satisfechos de que sí se satisfacen las necesidades de los proyectos, ¿no? Sí, entonces, te digo, entonces ahí también hay una ambigüedad, ¿no? De cuáles son tus expectativas como arquitecto, y en este caso como ingeniero arquitecto, ¿sí? Y si realmente quieres ser arquitectura o quieres hacer otra cosa, ¿no? Y muchos dicen que pues, los arquitectos tienen mucho dinero, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Yo soy ingeniero arquitecto y no vivo con lujos, ¿no? Pero vivo decorosamente, satisfecho, casa, auto, viajes y lo que quieras, pero pues no, es lo más plácido, ¿no? Es común. Y estoy yo satisfecho con ese actuar y poder compartir experiencias, ¿no? Y en el caso de la docencia, pues mis puntos de vista, ¿no? Entonces me da precisamente esa satisfacción, ¿no? Sí, entonces, digo, ahí no sé si no quedó muy respondida a tu pregunta, pero bueno, más que nada es mi punto de vista, ¿no? Stephanie. Sí, porque ya, muchas gracias. Sí, Sí. ok. Sí, a ver, alguien más que tenga esos. Y todos estamos tocando temas de la lectura, ¿eh?
esos estilos, ¿no? De la posmodernidad racionalista, historicista, la parte del modernismo, ¿no? Que a lo mejor no lo tocamos así muy acentuado, pero pues es el resultado de ese modelo económico, ¿no? Que preguntaba si el nicho del Infonavit, esa partida, si el nicho del Infonavit Yair dice también es la oportunidad, pues sí, ¿no? Sí, entonces en esa supermodernidad, en esa parte de arquitectura ecológica podemos recuperar, ¿no? Y también mencionaban la arquitectura vernácula, ¿no? Que esa arquitectura vernácula pues viene desde Vitruvio, ¿no? Que es la arquitectura ecológica precisamente, el aprovechamiento, sacar precisamente la posición ventajosa del lugar, hay que conocer el lugar para precisamente vientos dominantes, calor, temperatura, vegetación, ¿no? Para poder hacer esa iluminación. Quiero hacer que no utilizar la iluminación o la energía eléctrica y tener buena iluminación, pues bueno, pues el recorrido del sol, la orientación, la parte cenital, ¿no? Desniveles de losas, domos o ventanas horizontales. Entonces, pues tenemos la manera de hacerlo, ¿no? Dirigirlos de acuerdo a las corrientes de los vientos dominantes para dar la frescura, ¿no? Cerrar esos claros que hacemos para que en la noche o la tarde se aproveche esa captura con la masa de los muros o las materias que hacemos los soportes de las cubiertas para que sea confortable, ¿no? Y entonces todo tiene que ser estudio, ¿no? Medición de los materiales y ver investigaciones, ¿no? De los que existen ya comercialmente y de lo que nosotros con la tecnología o ciencia que conocemos, hacer nuevos materiales, ¿no? Para esa arquitectura vernácula, ¿no? Aprovechar la tierra, adicionar cosas, ¿no? Entonces hablamos de arquitectura vernácula, ¿no? Arquitectura ecológica, arquitectura social, arquitectura participativa, ¿sí? Que también era el comentario que por ahí nos compartía Stephanie, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Oiga, y por decir, bueno, haciendo ya digamos, un popurrí de todo lo que hemos platicado en la clase, integrando lo que ahorita mis compañeros están hablando sobre que si tiene que ver mucho el factor económico, pues claramente es algo que inevitablemente tenemos que ver, ¿no? Aceptar nosotros como una mayoría que no vive en lujos, ¿no? Comentábamos que por decir estas certificaciones de Infonavit son muy cerradas a lo que son el sentimiento o la emoción, ¿no? Que es algo que yo creo que Infonavit o los arquitectos que emplean estas viviendas para una gran mayoría se viven o están casados con una mentalidad como lo que implementaba la Bauhaus, ¿no? Que se decía mucho que la forma siga la función, ¿no? Que es algo que la lectura criticaba a Jex, ¿no? Que fue que le dio el día y hora de muerte a la hora Al modernismo. postmoderna, ajá. Que es algo que él criticaba porque a él le importaba exclusivamente las cuestiones estéticas, que empleaba todo un concepto de códigos, se puede decir. Sí, código, exactamente. Ahí dice la lectura códigos, exactamente. Ajá, y es algo muy chistoso porque es verdad. Él predijo algo que sí tristemente es real, que, que llegando aquí a México se emplea toda esta función de, ¿cómo decirlo?, de funcionalismo, que al final tuvo que llegar un arquitecto que ni siquiera es arquitecto, ¿no? El ingeniero Barragán, que desmiente todo esto de la función, la forma sigue la función, y nos enseña que realmente la arquitectura debe buscar la emoción, ¿no? Que al final la arquitectura es todo un arte y que su finalidad es expresar o hacer sentir algo. Por decir, Barragán hacía sus obras con un propósito muy estético y muy emocional, que al final de cuentas dejaba en segundo plano la funcionalidad, ¿no? Y pues era un arquitecto que no buscaba transmitir en su espacio, um, que no buscaba transmitir que nosotros debemos seguir, eh, ¿cómo decirlo? Vivir como con sí, como con una idea de que llegar a casa es un refugio para solo existir nosotros, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí, Andrea, a ver, que termine Bueno, Víctor. Sí, todavía no terminaba Víctor. Termina Víctor y sigue Andrea. sí. Sí, y finalmente es eso, ¿no? Como un ingeniero nos vino a enseñar, ¿no?
que realmente, más allá de la función y de la forma, es transmitir la emoción humana, ¿no? Ok, Entonces, ok, bueno, antes de que dar la palabra a Andrea, también en la historia, en los teóricos que hemos visto, no todos han tenido títulos. Todos esos históricos que han hecho tratados y han dejado legado, no todos han tenido título, ¿no? Y entonces, en el premio Pritzker, cuando él da su discurso, él connota y denota, ¿no? Que su arquitectura es autobiográfica. Y entonces ahí hay vertientes, ¿no? Que creo que es lo que quiere comentar Andrea. Sí, adelante, Andrea. Pues bueno, no sé, yo solamente considero a mi consideración, mi opinión personal, que Barragán sí tenía muy marcada la funcionalidad. Creo que incluso, bueno, hacer énfasis en que era ingeniero, igual pensaba en eso, porque muchos de sus diseños o de sus edificaciones están pensadas para ¿cómo se dice? La sustentabilidad. Utiliza mucho, bueno, yo creo que utiliza mucho las formas y la utilización de la luz natural, así como también las instalaciones son pues un poco más austeras, sin llegar a como que sus diseños son austeros y al mismo tiempo pues muy descriptivos. Y si bien nos permiten, nos transmiten sentimientos o son como obras de arte muy visuales, también tienen una función. Los materiales con los que están construidos sus obras son también muy duraderos. Entonces, creo que más allá de la forma, Barragán pudo, no creo que se haya sido con ese objetivo, pero era como algo básico que nos resaltaba tanto a la vista, que era tan simple que causaba como pues un estruendo muy grande, ¿no? Porque nos demostraba que no era necesario ser tan ostentoso, tan tener tanta ornamentación para que fuera bello y funcionalista, yo creo. No, no, así es, mira, y han dicho tanto Andrea como Víctor, ¿sí? Puntos interesantes, ¿no? Porque Barragán, si vemos que pues, él nace a principios del siglo, ¿no? Del siglo XX, si en 1980 tiene el premio Pritzker, entonces obviamente vive toda la parte de la revolución, ¿no? La posrevolución, ¿sí? Pues la caída de cómo va llegando, bueno, porque fue en el 89, ¿no? Creo la caída, porque le dan el premio Pritzker en el 80 y muere en el 88, ¿sí? Pero bueno, es emocional, ¿sí? Que dices, bueno, no es arquitecto, pero no necesariamente tener que ser arquitecto, tener un título académico, ¿no? Sino el hacer, y entonces en su discurso dice que su arquitectura es autobiográfica, ¿sí? Pero también si vemos, o sea, él nace en una posición, o sea, él no tiene la culpa de nacer en un seno de familia de una posición económica desahogada, ¿no? Y entonces él vive en haciendas en Jalisco, ¿sí? Y entonces lo que experimenta despacio, pues él lo va tomando, entonces tiene la oportunidad de viajar a lo que es todo el Mediterráneo, en África y en Europa, ¿sí? Y entonces también se anida mucho en España, ¿no? En Granada, con también toda esa influencia de 800 años de ocupación de los árabes, ¿sí? Dejan un legado a los jardines, ¿no? Y él también tiene experiencia en su lugar natal de jardines, ¿no? Y entonces uno de sus elementos para su manera de expresarse, ¿sí? De comunicar esa emociones, pues es la naturaleza, ¿no? Y entonces la naturaleza, él retoma el color verde, ¿no? Nunca aplica el color verde, sino él está en la naturaleza, dice. ¿Sí? Y el color o los colores vivos, expresivos, emocionales que van a producir esas emociones, pues los toma de los lugares rurales de México, ¿no? Donde pues no tienen prejuicio de utilizar el color y entonces lo toma como una identidad y lo maneja y lo toma como sus elementos de construcción. Entonces tiene la naturaleza, tiene el color, ya por allí dijo otro Brenda, que es la luz, ¿sí? ¿Sí? Y luego, también por su biografía, su manera de pensar, que también es
personaje hasta cierto punto aislado, entonces él maneja lo que es la soledad, y entonces en esos lugares abiertos, grandes, toma otro elemento que es el silencio, ¿sí? Y entonces todo eso nos da emociones, ¿no? Interpretación de una manera muy personal. Y entonces por eso es súper interesante pensar, ¿sí? Y cómo, pues, siendo tan desconocido, de repente alguien se interesa, llega a la familia Pritzker, ven todo ese legado y le otorgan el segundo premio Pritzker, ¿no? ¿Sí? Entonces es por esa trayectoria, ese pensar, esa filosofía, y como les comentaba, ¿no? Que es estandarte del premio Pritzker 2017, ¿sí? Que es una firma española, ¿no? De Barcelona. Sí, entonces, pues, para la parte contemporánea de hace 5 años, 4 años, sí, sigue teniendo esa influencia, ¿no? Que pues Barragán la tuvo de Granada, ¿no? En los jardines, en esos espacios abiertos, ¿sí? La reflexión, ¿no? Que finalmente, digo, es lo que vive y dice que es autobiográfica, ¿no? Y sí tiene, porque obviamente cuando está en Europa, pues conoce a Le Corbusier, que también es uno de los incursionadores del funcionalismo, el radicalismo, ¿sí? Y toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, pues plasma esa experiencia o lo que vive también en las haciendas, con esos compartición de pensamientos, pues, hay funcionalismo en sus obras, ¿eh? Sí hay cierto funcionalismo y interpretado por él, ¿no? Y él por eso dice, pues se expresa, ¿no? Entonces finalmente, como arte, es una expresión, ¿no? Y entonces expresa su biografía, ¿no? Su manera de vivir. Cierro mi comentario a los dos puntos que hizo Víctor y que hace Andrea, ¿sí? Y entonces, pues, no, nos queda ahí como tarea que veamos más, cuando tengan su tiempo, ¿no? Tengan su tiempo, enriquecerlo más de muchos críticas que hacen a Barragán y principalmente cómo otros pensadores, otras gentes, otras tendencias piensan de él en manera aportativa y otros en manera, pues no aceptar esa parte, ¿no? Como también partió de ahí un poquito algo Víctor, ¿no? A lo mejor de una no aceptación total, pero sí ve que hay algo que puede valorarse, ¿no? ¿Sí? No sé si fue así, Víctor, lo que inicias tu comentario. ¿Sí? Ay, perdón, me derramé mi micro. Sí, Sí, profe. sí. Sí, más que nada Ah, era plantar eso. ujú. Bueno, y entonces a lo que, bueno, hice ya el comentario después de lo que también comenta Andrea, alguien más que pueda hacer algún comentario, ¿no? Yo, Entonces, profe. has de saber, Brenda, y Ah, luego perdón. Miguel. Miguel, primero Brenda y luego Miguel. Pues es como una unión de lo que comentan mis compañeros y complementado, por ejemplo, bueno, es una opinión mía, con lo que dijo Venturi, que por ejemplo él en su tiempo pues expresó que le parecía aburrido, el menos es más. Entonces a partir de él se creó como otra corriente, o sea, el posmodernismo, ¿no? Bueno, él por quererse ir a la contraria de lo que ya estaba como siendo la moda en ese entonces, pues pasó a crear otras cosas que ahorita pues también nosotros estamos tomando de referencia, perdón. Entonces, lo que comentaba Víctor era que, pues igual, la persona que dijo cuándo se acababa el posmodernismo No, el tenía modernismo, razón, el al modernismo. modernismo, ajá, tenía razón porque llegó un punto en el que se acabó y luego Andrea complementó diciendo que ella opinaba que a Barragán sí tenía funcionalidad. Entonces, viendo pasado el tiempo, como que en mi opinión, lo que pensaba Venturi era pues su opinión y se podía tomar por personas bien y mal. Y nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una opinión, cada uno de nosotros, pues influida pues por nuestros criterios, el que Andrea piense que Barragán es funcionalista, puede ser no la opinión de todos, o el que Víctor piense que el posmodernismo ya tuvo un fin, puede ser sí o no la opinión de todos, porque al final siento que llegamos a un punto en el que recurrimos a todas esas corrientes como
Venturi recurrió a las corrientes, o usaba de ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, el gótico, que decía que los ornamentos pues le parecían bien. Entonces, como que cada quien va a desarrollar y a lo mejor va a crear una nueva corriente que pues no va a ser como del agrado de muchas otras personas. Y pues en eso supongo que va a influir todo lo del modelo económico de dónde desarrollemos cada uno nuestro proyecto. No sé, es lo que yo opino como de todo. No, no, muy bien, Brenda. Y por ejemplo, que tocaste ese estilo que comenta Venturi, ¿no? El gótico, ¿sí? Y entonces en el gótico, en el siglo XIX, hay dos pensadores, filósofos, arquitectos, ¿sí? Y creo que uno de ellos no es titulado, que es Viollet-le-Duc, francés, ¿sí? Y el otro tampoco es arquitecto, es crítico de arte, que es John Ruskin. Y entonces para ellos lo máximo era el estilo gótico. Entonces hablamos siglo XIX. Entonces siglo XX lo retoma Venturi, pero no lo denota y lo connota como lo hacía estos autores, ¿no? Y por ejemplo, Ruskin, no siendo arquitecto, deja un legado y para mí predominante, todavía yo lo tomo como referencia a veces para mis proyectos, que son las 7 lámparas de la arquitectura, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de Viollet-le-Duc, su teoría de la restauración, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir algo con otros materiales, dándole quizá la vida que no pudo tener ese edificio o que alguna vez tuvo, ¿no? Que es su teoría de la restauración. Y entonces ahí Venturi lo toma, pero nada más menciona, pero la demostración del gótico no lo da en su totalidad, sino lo da con una simpleza, eh, este, pero no deja de tocar esos rasgos de la parte histórica, ¿no? Y como lo expliqué hace rato con las imágenes de sus obras, ¿no? Ese concepto historicista que da el zócalo, el fuste y el ático, ¿no? Que es la base, el fuste y el capitel de una columna de los estilos antiguos, ¿no? De los griegos. Sí, que son 3 y después 2 latinos que toman los romanos y son los 5 órdenes greco-latinos, ¿no? Que están datados en el tratado de Vitruvio, ¿no? Pero también Vitruvio hace y recopila y asienta y lo documenta, ¿no? Que todas esas influencias que va tomando, pues es incluso de Egipto, de los mismos griegos, que, o sea, no se puede negar, de Egipto y de culturas antiguas, ¿no? Sí, que había, y entonces él va tomando esas referencias, ¿no? Para poder hacer ese tratado, ¿no? Que finalmente no es una teoría, ¿no? Bueno, pues es que puede tomarse como teoría porque conjunta esos conocimientos de una manera ordenada para llevar después a esa praxis, ¿no? De los arquitectos, ¿no? Y que también creo que bueno, hay 4 minutos. Mencioné yo creo en la clase pasada un poquito acerca de la antigüedad y la parte renacentista, ¿no? De que después de 16 siglos es cuando se descubre ese tratado, ¿no? Más antiguo que es el de Vitruvio. Hasta el Renacimiento es cuando se descubre eso, ¿no? Y regresando a la parte de lo que es Barragán, pues sí, ¿no? Su antecedente, su historia, sus viajes, su individualismo, su interpretación, ¿no? Sí, lo va manifestando y da esa comunicación del sentir para la arquitectura. Y por eso una sociedad ya a lo mejor dirigida desde el modelo económico, pues es la que se hace una élite, ¿sí? Y le da precisamente ese reconocimiento, hace que la arquitectura, como no hay premios Nobel, pues tenga por medio de esa familia una medalla, un galardón a nivel pues mundial para dar el reconocimiento a trayectoria de quién hace la arquitectura, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y en este caso, bueno, pues me tocó a Luis Barragán, ¿no? Bueno, cierro mi comentario. ¿Sí? No sé si me fui más afuera de lo que quisiste complementar a Brenda, ¿sí? Pero bueno, cierro mi comentario y abran micrófonos para sus opiniones, ¿no? Yo, profe, Miguel, sí, sí, es Miguel, adelante, Miguel. pero yo creo que también influye mucho las creencias que se tienen en ese momento, o bueno, en ese contexto, porque por ejemplo, bueno, desde la antigüedad, pues siempre se ha tenido como una concepción, como una cosmovisión, ¿no? De,
Por ejemplo, en la antigua egipcio, en la, ajá, en la cultura egipcia antigua, era una arquitectura más funeraria, ¿no? Ujú. Porque ellos tenían la concepción de que después de la muerte había otra vida. Y por ejemplo, ya con los romanos la concepción es diferente porque ellos se basan más en los dioses en los que ellos creían, los dioses griegos, y se adecuan sus espacios de acuerdo a las proporciones del cuerpo humano, que ocupan la simetría y la proporción áurea, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita que decía del gótico, pues a mi parecer es el estilo que más me gusta, porque hay una capilla, es que no recuerdo la, no recuerdo el nombre de la capilla, pero es una capilla en la que se guardó la corona de Jesucristo Mm, y que es una catedral, pues es hermosa la catedral, pero nada más sirvió para guardar la corona de Jesucristo, la corona de espinas. Entonces, en ese entonces tenían una concepción del, del contexto diferente a la que tenemos ahora, ¿no? La que tenemos ahora es más como del ser humano, como de que el centro del universo es el humano, ¿no? ok, mira, ya se va a cortar menos de un minuto, corto y nos conectamos, ¿no? Para que no nos Sí, agarre así. Sí, y continuamos con tu micrófono.